Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos a esta clase de computación del día de hoy. Hoy trataremos sobre el tema de las hojas de cálculo. Como ya debemos saber, una hoja de cálculo es un documento que permite manipular datos numéricos, alfanuméricos, dispuestos en forma de tabla. Dentro de esa tabla encontraremos lo que son las columnas y las filas. Las columnas están ordenadas de forma vertical, mientras que las filas están ubicadas de forma horizontal. Eso vamos a tratar en esta clase. Como hoja de cálculo tenemos el ejemplo más utilizado, el ejemplo más común, que es el caso de Excel. Pues Excel es una hoja de cálculo, o sea, es una aplicación que permite manipular datos numéricos, datos alfanuméricos, como dijimos anteriormente, dispuestos en forma vertical y en forma horizontal. Los datos ubicados de forma horizontal forman lo que es la fila de forma horizontal, mientras que los datos o las celdas ubicadas de forma vertical forman las columnas. La intersección entre una columna y una fila forma lo que es la celda. Pues básicamente una hoja de cálculo está compuesta por celdas. Las celdas son estos pequeños espacios o cuadritos, para decirlo así, que vemos dentro de una hoja de cálculo. Aquí tenemos la primera actividad. Esta clase va a ser una clase, especialmente una clase teórica, pero ya que sabemos que la teoría a veces cansa, pues ahí vamos a tener algunas actividades que van a aparecer en algunas diapositivas. Pues aquí tenemos la primera actividad que tienen que hacer, que consiste en lo siguiente: de consultar 5 hojas de cálculo alterna a Excel. O sea, sí, 5 aplicaciones que cumplen la misma función de Excel. Obviamente no hay que responder en el chat, ya que esta clase es una clase asincrónica. Pues tienen que poner su respuesta en un documento Word, ¿ya? Seguimos avanzando. Pues Excel. Excel es una aplicación, es un programa de tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Y para llegar aquí, Excel no solamente trabaja con números, también trabaja con datos alfanuméricos, que son compuestos por letras y por números. Pues Excel es útil para realizar trabajos simples como suma hasta cálculos de préstamo hipotecario. Pues con Excel se puede hacer cualquier tipo de cálculo, se puede elaborar cualquier tipo de documento, se puede elaborar una factura, se puede controlar el ingreso de los empleados en una empresa, se puede generar lo que son las notas de débito, notas de crédito, eh, hacer la conciliación bancaria, entre otras actividades contables que se puede utilizar. También se puede utilizar en la administración para generar listados, lista de producto, lista de cliente, entre otras. Pues para ingresar a Excel seguimos los siguientes pasos. Si la computadora que estamos utilizando
am, tiene tiene instalado el sistema operativo Windows 10, pues vamos directamente al menú de inicio y empezamos a escribir la palabra Excel. Obviamente debemos tenerla instalada. Realmente para esta clase no importa la versión, que sea el 2010, que sea el 2013, el 2016, el 2019. Realmente no importa, ya que toda esa versión tienen la misma base. Lo que puede cambiar es la presentación de la pantalla y algunas opciones o novedades que puede aparecer en la versión más reciente y no aparece en la más antigua. Pero las funciones básicas sí van a aparecer en cualquier versión que estemos utilizando. Pues repito, para iniciar a Excel, vamos al botón de inicio y empezamos a escribir. Eso siempre cuando estemos utilizando Windows 10 o Windows 8. En caso de las otras versiones de Windows, tendríamos que dar clic al botón de inicio, luego buscamos todos los programas, la carpeta con el nombre de todos los programas, luego vamos a la carpeta de Microsoft Office y aquí encontramos a la aplicación Microsoft Excel. Pues aquí tenemos lo que viene siendo la pantalla principal, la pantalla inicial de Excel, con sus diferentes elementos. Pues el primer elemento es la barra de acceso rápido, que es la barra que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla, donde podemos visualizar el botón de guardar para salvar el documento, el botón de retroceso, el botón de siguiente, eso es para deshacer o rehacer una modificación. Esos son los dos botones que siguen al botón de guardar. Luego tenemos el botón nuevo, el botón de abrir y el botón de imprimir. Esos son los botones que más se utilizan al momento de manipular un libro en Excel. Vamos a ver también lo que es un libro, no sé, pero no. Ya, después tenemos la cinta de opciones, es la barra, para decirlo así, donde aparecen todas las opciones, ¿ya? Los diferentes menús de la aplicación. Luego tenemos la barra de título, es una herramienta bastante útil, bastante importante, ya que desde aquí podemos observar el nombre del documento, ¿ya? Pues esos elementos son básicos y aparecen en todas las aplicaciones de Office, en todas las aplicaciones del paquete de Office. Igual aparecen asimismo en Word, aparece asimismo en PowerPoint y Outlook, en Access y otras aplicaciones de Microsoft Office. Ya, luego tenemos las partes que son esenciales de Office, que son las del centro aquí. Tenemos el cuadro de nombre, donde aparece el nombre de la celda activa. La celda activa es la celda que estamos seleccionando, ¿ya? Y las demás celdas son celdas inactivas. La celda que estamos seleccionando es la celda activa. En el cuadro de nombre aparece el nombre de esta celda activa. Pues aquí podemos ver que el nombre que aparece aquí es el I11. La letra I es el nombre de la columna y el 11, el número 11 es el número de la fila. Vamos a ver esto en las siguientes diapositivas también. Luego tenemos el encabezado de columna, donde aparece la letra que indica en cuál columna estamos. Y después tenemos la barra de fórmula, que es donde vamos a escribir las diferentes fórmulas que vamos a elaborar. La barra de fórmula. Un elemento bastante importante
al momento de trabajar con Excel, ya que la celda y la barra de fórmula son los únicos lugares donde podemos ingresar datos, ¿ya? Los únicos lugares donde podemos ingresar los datos. Podemos ingresar los datos en la celda o los podemos ingresar en la barra de fórmula. ¿Ya? Cuando ingreso un dato en la barra de fórmula, ese dato se almacena directamente en la celda activa, la celda seleccionada. Ya. Luego tenemos otro elemento bastante importante que es el botón de seleccionar todo. Este botón que está aquí me permite con un solo clic seleccionar todo el contenido de la hoja de cálculo. Con un solo clic me permite seleccionar todo el contenido de la hoja de cálculo, no importa en qué celda esté. Ya. Luego tenemos como el encabezado de fila que nos permite observar las filas ubicadas de forma horizontal, igual que el encabezado de columna que me permite ubicar las columnas con celdas ubicadas de forma vertical. Luego tenemos aquí la barra de desplazamiento que permite subir o bajar, así desplazarme de una parte a la otra, de una parte a la otra dentro de la misma hoja de cálculo. Y más abajo tenemos los elementos que son comunes en todas las aplicaciones de Office, que son el zoom, que es los iconos de vista que son comunes en todas las aplicaciones de Office. Y también tenemos la barra de estado, la barra de desplazamiento. Ya, pues después tenemos aquí un elemento bastante importante que es la barra de etiquetas, que eso solamente lo vamos a encontrar dentro de Excel, la barra de etiquetas. Dentro de esta barra vamos a poder observar, vamos a poder controlar lo que son las diferentes hojas del libro, del libro que estamos utilizando. Pues aquí podemos de una vez definir, o sea, cuál es la diferencia entre un libro y una hoja de cálculo. Pues el libro es el archivo que estamos modificando, que estamos manipulando, mientras que la hoja son las diferentes, como dice su nombre, son las diferentes hojas de este libro. Pues los datos se almacenan en la celda y esas celdas están dentro de una hoja de cálculo. ¿Ya? Pues un libro puede tener varias hojas de cálculo. Un libro puede contener varias hojas de cálculo. Pues la hoja de cálculo aquí es un elemento del libro. ¿Y qué es el libro? El libro es el archivo almacenado, ¿ya? Pues ese nombre que vemos aquí donde dice libro 1 va a ser el nombre de nuestro archivo. Pues esas son las partes de la ventana principal, las partes de la pantalla principal de Excel. Pues a continuación se detallan las diferentes partes. Son las mismas explicaciones que les acabamos de dar. También lo pueden pausar para poder leer. Ya, pues de una vez entramos en lo que son los conceptos básicos de Excel. Algunos ya lo hemos visto, ya que vimos todas las partes de la pantalla, algunos ya los hemos mencionado, pero ahí vamos a detallar cada uno de estos conceptos. Empezamos por el libro. Ya hemos dicho que el libro de trabajo es el archivo que creamos, ¿ya?
El libro es ese archivo que está, por ejemplo, en la carpeta de documento, por ejemplo, está almacenado en el escritorio, pues ese archivo es el libro. El libro tiene una extensión que es XLSX. Es la extensión que utiliza Excel últimamente. Antes, hasta la versión 2007, se utilizaba la extensión XLS, sin la X al final. Pues luego tenemos lo que son las hojas de cálculo. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hoja que puede contener un libro de trabajo. Una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajen con gran cantidad de números y necesiten realizar cálculos u operaciones. Es como una gran hoja cuadrícula formada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Por eso ese es el límite de columna y el límite de fila que puede tener una hoja de cálculo. Bueno, para nosotros eso es bastante espacio para trabajar. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas, tal como hemos visto en la diapositiva anterior. Pues, ¿qué es una columna? Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. La columna. Una columna es un conjunto de celdas seccionadas verticalmente. Pues las columnas son esas celdas que están ubicadas o están localizadas de forma vertical. Esas forman lo que es una columna. Pues aquí estamos seleccionando la columna C. La columna tiene un nombre. Ese nombre es una letra del abecedario. Pues empieza desde la A y termina hasta el límite que utiliza Excel. Pues la primera columna va a ser la columna A y así sigue A, B, C, D y cuando llega a Z sigue con la nomenclatura AB, AA, AB, AC y hasta IV. La columna IV es la última columna de Excel. También tenemos lo que son las filas. Pues las filas una fila es un conjunto de celdas ubicadas de forma horizontal, para no confundir una fila con una columna en este caso. Pues la fila es un conjunto de celdas ubicadas de forma horizontal. Pues esas son las filas. Pues para identificar una fila utilizamos los números enteros. Pues la primera fila es la fila 1. Luego sigue la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, hasta la fila 1.448.576. Pues de eso estamos claros que las columnas están ubicadas de forma vertical, hacen referencia a celdas ubicadas de forma vertical, mientras que la fila hace referencia a celdas ubicadas de forma horizontal. Pues después de ver lo que son las columnas y las filas, entramos en lo que son las celdas. ¿Qué es una celda? Antes de entrar en la definición que se ve en la pantalla, la celda es el elemento básico. Repito, la celda es el elemento básico de la hoja de cálculo. ¿Ya? Es uno de los dos lugares donde podemos ingresar los datos. Dijimos al inicio que se podría ingresar los datos dentro de la celda o dentro de la barra de fórmula. Pues de igual forma, la información ingresada siempre se guarda en la celda. Pues la celda es el único lugar donde se guarda la información, aunque se puede ingresar dentro de la barra de fórmula. Pues la intersección
de una columna y una fila se denomina celda y se nombra como con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de su fila. Por ejemplo, la primera celda pertenece a la columna A y la primera fila 1. Por lo tanto, la celda se llama A1. Aquí podemos ver otro ejemplo. Tenemos la celda activa, que es la celda B3, formada por el nombre de la columna B y el nombre de la fila 3, pues su nombre es B3. Y en la barra de nombres podemos ver el nombre de esta celda activa. Pues, ¿qué es una celda activa? Cuando el cursor está posicionado en alguna celda preparado para trabajar con dicha celda se denomina celda activa. Dicho de otra forma, la celda activa es la celda que está seleccionada. Ya lo hemos dicho. La celda activa es la celda que está seleccionada. Pues, ¿qué sería ahora una fila activa? Una fila activa es una fila que también está seleccionada. No, es la fila donde se encuentra la celda activa. ¿Y qué es una columna activa? La columna activa es la columna donde se encuentra la celda activa. Pues aquí si pregunto, ¿cuál es la columna activa? En este ejemplo, la columna activa es la columna B. ¿Y cuál es la fila activa? La fila activa es la fila 3. Esa información es bastante importante y vamos a ver su utilidad en las siguientes clases. Ya que hablamos de lo que es la celda, también tenemos otro elemento bastante importante que viene siendo el rango. Pues aquí tenemos la definición. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el rango, que es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trata como una unidad. Pues el rango es una unidad, ¿ya? Un solo bloque. Los rangos son vitales en la hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan en base de rango. Más adelante veremos las distintas formas de definir un rango. Pues, para simplificar, el rango es un conjunto de celdas que forman un rectángulo. Es un conjunto de celdas que forman un rectángulo. ¿Ya? Pues igual es imposible seleccionar celdas en Excel que tenga la forma de otra figura. ¿Ya? Siempre va a tener esa forma. Que sea así, que sea más largo, pero siempre va a tener la forma de un rectángulo. Siempre que seleccionamos más de una celda, formamos lo que es un rango. Pues dentro de un rango vamos a tener mínimo 2 celdas. Para que sea un rango debe tener mínimo 2 celdas. Ya, pues aquí entramos en otra sección de la clase que es el movimiento dentro de una celda. Ya que tenemos una pantalla bastante grande que se ve aquí y la parte que vamos a modificar, la parte que vamos a modificar va a ser las celdas que están dentro de la hoja de cálculo, ¿ya? Esa es la parte que vamos a modificar. Pues ya que son muchas celdas, hay que saber cómo desplazarse de forma rápida dentro de la hoja de cálculo, ¿ya? Hay varias formas de desplazarse, ¿ya? Tan solo una pequeña parte de la hoja es visible en una ventaja de documentos. Nuestra hoja, la mayoría de las veces, ocupará mayor número de celdas que las visibles en el área de la pantalla.
y es necesario moverse por el documento rápidamente. Cuando no esté abierto ningún menú, las teclas activas para poder desplazarse a través de las hojas son, pues para poder utilizar esas teclas no debemos estar dentro de ningún menú, pues tenemos que estar dentro de la hoja de cálculo, ¿ya? Sin ningún menú abierto. Pues las teclas para desplazarse son las siguientes. Son las mismas teclas del bloque especial del teclado. Las teclas de dirección. La tecla con la flecha derecha permite desplazarse a la derecha. La tecla con la flecha izquierda permite desplazarse a la izquierda. La, la tecla con la flecha arriba permite desplazarse hacia arriba. Y también tenemos el botón inicio. El botón inicio permite subir rápidamente hacia la primera fila. El botón inicio. Luego tenemos el botón fin, que está en el mismo bloque especial que permite bajar rápidamente hacia la siguiente parte del documento. Pues son teclas que permiten moverse rápidamente dentro de una hoja de cálculo. Pues eso nos va a ser útil cuando tengamos una hoja de cálculo con bastante información y que queramos movernos rápidamente. Ya, otra forma de desplazarse es utilizando la barra de nombres, donde aparece el nombre de la celda. Pues aquí podemos escribir directamente el nombre de la celda que queremos seleccionar y aplastamos Enter. Eso nos dirige directamente a la celda que estamos especificando. Y la tercera forma más rápida de desplazarse es utilizando el ratón, que así podemos desplazarnos utilizando el ratón y las barras de desplazamiento de la pantalla. Ya, pues entramos en otra sección de la clase que son las operaciones con archivos. Recuerden que al momento de trabajar con un libro, lo que estamos modificando es un archivo. Ese archivo tiene que guardarse, tiene que abrirse, tiene que copiarse, entre otras acciones básicas que se hacen con todos los archivos dentro de la computadora. Pues vamos a ver cuáles son las operaciones que se hacen dentro con el libro de Excel. La primera operación es la básica, la operación de guardar. Pues si no guardamos, el trabajo que hemos hecho no lo vamos a poder recuperar. Pues la primera operación es guardar el archivo. Pues tenemos dos opciones al momento de guardar. La primera opción es guardar como. Cuando se guarda un archivo por primera vez o se guarda con una copia de uno existente. Básicamente el botón guardar como permite modificar o guardar con otro nombre, ¿ya? Mientras que el botón de guardar permite reemplazar el archivo ya existente, guardar o sobreescribir el mismo archivo ya existente. Aquí tenemos la actividad 3. La actividad 2 se me pasó, no les expliqué. Ahí, perdón. La actividad 2 es la siguiente. Esa es la actividad 2. Lo que tienen que hacer aquí es lo siguiente. A ver si no aparece ese. Ya, lo que tienen que hacer aquí es lo siguiente. Tienen que tomar una captura. Escuchen bien la actividad 2 antes de pasar a la actividad 3. Tienen que tomar una captura de su pantalla inicial de Excel. Y tal como hemos hecho aquí, ustedes van a ubicar
las partes. Y debajo de cada parte tiene que poner una pequeña descripción. Puede ser de 2, 3, hasta de 5 palabras. ¿Ya? Una descripción corta de cada parte. Repito, la segunda actividad es lo siguiente. Tienen que tomar una captura de la pantalla de Excel en su computadora, ¿ya? Tienen que entrar a Excel y tomar una captura de la pantalla inicial. Luego van a pasar esta captura a Word y tal como hemos hecho aquí, van a ubicar las partes. Eso les va a ayudar a memorizar las diferentes partes. Van a ubicar las partes y debajo de cada parte van a poner una descripción, ¿ya? Esa es la actividad 2. Y la actividad 3, que tiene que ver con eso mismo, van a guardar el libro que han creado. El libro lo van a guardar con su nombre y su apellido, ¿ya? Y todo eso tiene que tener la evidencia dentro del documento Word, ya que lo van a subir al final de esta clase. Y pues ya son 3 actividades. Ya, después tenemos la siguiente operación, con la que estamos hablando de las operaciones con el archivo, con el libro de Excel. La siguiente operación, que es de cerrar el documento, cerrar el libro de trabajo. Pues una vez que hemos terminado de trabajar con un archivo, convendrá salir de él para no estar utilizando memoria inútilmente. La operación de salir de un documento recibe el nombre de cierre de documento. Se puede cerrar un documento de varias formas. Una de ellas consiste en utilizar el menú archivo. Pues dentro del menú archivo podemos cerrar el documento. Eso para no tenerlo almacenado en la memoria RAM por mucho tiempo sin estar utilizando. Otra operación es el de crear un nuevo documento, un nuevo libro de trabajo. Cuando entramos en Excel, automáticamente se inicia un libro de trabajo vacío. Pero supongamos que ya estamos trabajando con un documento y queremos crear otro nuevo. Eso puede ser que les ocurra lo mismo que estamos explicando aquí. Pues lo que tienen que hacer sí he visto algunos casos que los alumnos, para crear un nuevo documento, lo que hacen es salir de Excel y volver a entrar. No es la forma adecuada, ya que teniendo la aplicación abierta podemos crear un nuevo documento navegando dentro del menú de archivo y dando clic al botón nuevo. O con el teclado de forma rápida con la tecla control N. Aquí es control N en vez de control U. Ya. Otra operación que se puede hacer con el libro de trabajo es de abrir un archivo ya existente. ¿Ya? Podemos desde la aplicación abierta navegar en el menú de archivo, en el menú archivo, y abrir un documento o abrir un libro de trabajo ya existente, sin que tengamos que salir de la aplicación y buscar con el explorador de Windows. Ya, otra forma de abrir un documento ya existente es utilizando la opción de libros reciente, con el botón reciente que está en el menú archivo. Esta herramienta es bastante útil, ya que en algunas ocasiones olvidamos el nombre que le hemos dado al libro, y con esto podemos ver los últimos trabajos que hemos guardado, ¿ya? Muy bien, pues ahí entramos en la selección de celdas. Otra sección de esta clase. Pues antes de realizar cualquier modificación a una celda o un rango de celdas con Excel 2010 o cualquier versión de Excel, tendremos que seleccionar aquella celda sobre la que queremos que
se realice la operación. Algo bastante útil, ¿ya? Antes, o si queremos editar una celda o ingresar una información, un dato dentro de una celda, lo primero que tenemos que pensar es seleccionar esta celda. Es la operación básica. A la hora de seleccionar celdas, es muy importante fijarse en la forma del puntero, del ratón, para saber si realmente vamos a seleccionar celdas o realizar otra operación. Vamos a ver esto en la práctica, las diferentes formas del puntero del ratón y saber qué significan cada uno. Pues para hacer la selección de una celda, lo que tenemos que hacer es solamente hacer clic una sola vez en esta celda. Con un solo clic ya lo estamos seleccionando. Y si lo queremos editar, le damos doble clic. ¿Ya? Un solo clic para seleccionar y doble clic para editar esta celda, el dato que está en esa celda. Pues también tenemos la operación de selección de rango. Para seleccionar un conjunto de celdas adyacente, pulsar el botón izquierdo del ratón en la primera celda y seleccionar y mantener pulsado el botón del ratón mientras se arrastra hasta la última celda. Eso tenemos que hacerlo en la práctica. Pero aquí podemos ver una imagen de cómo sería esta selección de rango. Seleccionamos la primera celda y vamos a la esquina inferior a la derecha y arrastramos con el botón del ratón aplastado. Aquí tenemos la actividad 4, que dice lo siguiente: practique la selección de celdas, seleccionando la celda B21 y luego el rango el rango F11 H15. Pues tienen que mandarme la evidencia de cada una de esas selecciones, ¿ya? Son operaciones básicas, como hemos dicho, pero todos deben practicar estas pequeñas operaciones. En la clase práctica también vamos a practicar hacer esta actividad de selección de celdas y selección de rango. Luego tenemos lo que es la selección de columna y selección de fila. Para seleccionar una columna es bastante simple. Le damos clic a la letra que indica el nombre de la columna. Por ejemplo, si queremos seleccionar la columna B, damos clic a la letra B. Y lo mismo para la fila. Si queremos seleccionar la fila 7, damos clic al botón 7. Eso nos permite seleccionar toda la fila o toda la columna. Estamos trabajando con la selección. Y otro tipo de selección que se puede dar es la selección de toda la hoja de cálculo. Imagine que tenga una hoja de cálculo y quiere copiar y pegar toda la información de esta hoja a otra hoja de cálculo, o pasar esta información a Word o a PowerPoint, por ejemplo. Pues lo que tienen que hacer aquí es dar clic al botón que se ve aquí. Es el botón que permite seleccionar todo. Otra forma es utilizando el teclado con las teclas, la combinación Control E. Aplastar Control y luego la tecla E. Con la tecla Control aplastada, aplastamos nuevamente la tecla E. Por eso nos permite seleccionar toda la hoja de cálculo. Ya. También podemos añadir una selección, añadir una celda a una selección. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Muchas veces puede que que se nos olvide seleccionar alguna celda o que queramos seleccionar celdas no contiguas.
Para ello se ha de realizar la nueva selección manteniendo pulsada la tecla control. Pues ¿cómo es esto? Imagine que tengamos la celda B1 seleccionada y queremos también agregar a la selección la celda D4. Pues ya que no son dos celdas contiguas o dos celdas pegadas, para decirlo así, lo que hacemos en este caso es seleccionamos la primera, aplastamos la tecla control, movemos hasta con el mouse nos movemos hasta la otra celda, con la tecla control aplastada seleccionamos la otra celda. Pues esa operación lo hacemos con la tecla control aplastada. Cuando tengamos las dos celdas seleccionadas, soltamos la tecla control. Lo mismo lo podemos hacer para seleccionar dos rangos. Seleccionamos el primer rango, aplastamos la tecla control y con el mouse nos movemos hasta el siguiente rango. Eso también vamos a verlo en la práctica. También se puede ampliar o reducir una selección. Pues después de haber seleccionado, si queremos reducir o ampliar, podemos utilizar la tecla mayúscula, la tecla Caps Lock dependiendo del teclado, la tecla Shift dependiendo del teclado, si está en inglés o en español. Pues con esa tecla podemos modificar la selección, podemos ampliar o aumentar esa selección, o también la podemos reducir. Ya. Otra operación que se puede realizar con la hoja de cálculo es la operación de copiar celda. Podemos copiar utilizando el ratón, dando clic derecho a la celda y dentro del menú que se abre le damos clic a copiar y vamos al lugar donde la queremos pegar, de nuevo clic derecho y pegar. Vamos a ver también en otra diapositiva cuáles son las diferentes opciones de pegado que existen dentro de la hoja de cálculo. Ya. Otra forma de copiar los datos de una celda es el copiado mediante la siguiente técnica. Si queremos pasar o copiar la información que está en una celda a una celda que está contigua, que está al lado, hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos la celda que tiene la información que deseamos copiar y vamos al borde. Cuando el cursor se ve así como una cruz, damos clic y arrastramos. Eso nos permite traspasar. Ese es el traspaso de información. Podemos utilizar esta técnica para traspasar lo que son los datos numéricos, alfanuméricos, fórmulas y funciones. Ya, pues aquí tenemos los diferentes tipos de pegados. Ya, siempre y cuando hemos copiado una celda, tenemos opción a diferentes tipos de pegados. Podemos pegar toda la información, podemos pegar solamente la función o la fórmula, podemos pegar solamente los porcentajes y otros tipos de pegado. También podemos pegar solamente, aquí podemos pegar solamente los números, ya, solamente los signos, ya, o podemos pegar el formato del número. Eso permite pegar solamente el formato del número. Muy importante esa, esa, esa herramienta de pegado. Pegado es especial. También para mover una celda podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar la técnica del cortar y pegar para poder mover
celda. También hay otra forma de mover, pero aquí vamos a utilizar la técnica del cortar y del pegar. Pues damos clic a la celda, con el teclado aplastamos la control X, luego nos movemos hacia la celda donde queremos pegar o donde queremos mover y aplastamos control V. También se puede mover con el mouse. Ya seleccionamos la celda, vamos al borde de esta celda y damos clic y arrastramos. Con esta técnica también lo podemos mover de esta siguiente forma, tal como lo describe aquí. Pues en este caso no damos clic al borde, a la esquina inferior, damos clic solamente en el borde. Ya, damos clic en el borde para poderlo mover. Damos clic y lo mantenemos el clic aplastado y movemos la celda. También podemos borrar una celda. Hay diferentes opciones de borrado que también vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Pues básicamente para borrar o para eliminar el contenido de una celda, cuando borramos lo que se elimina es el contenido, ¿ya? No se elimina la celda en sí, las celdas no se pueden eliminar. Lo que se elimina, lo que se copia, lo que se mueve es el contenido de esta celda, ¿ya? Pues para borrar el contenido de una celda, aplastamos la tecla suprimir o con el ratón damos clic derecho y vamos a borrar. Con eso aparecen las diferentes opciones de borrado. Pues aquí entramos en otra sección de esta clase y va a ser la última sección de esta clase. Lo que son las funciones y las fórmulas. Pues una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario. Vamos a ver luego este caso de cómo el usuario puede predefinir una fórmula, ¿ya? Pues una función es una fórmula predefinida por Excel. Es una fórmula que viene integrada dentro de la hoja de cálculo, que viene de paquete con Excel, ¿ya? Pues no es una fórmula que nosotros escribimos, es una fórmula que ya existe. Salvo algunas ocasiones que el mismo usuario, pero un usuario con bastante conocimiento puede elaborar sus propias funciones, ¿ya? Que opera con uno o más valores y devuelve un resultado para que aparecerá directamente en la celda y será utilizado para calcular la fórmula que contiene. La sintaxis de cualquier función es la siguiente: el nombre de la función, entre paréntesis, los argumentos. Pues dicho de otra forma, una función es una fórmula que ya viene de paquete, ¿ya? Que ya existe. Por ejemplo, tenemos la función suma. Es una función que ya existe, ya está dentro de la aplicación y permite sumar. Vamos a ver también eso en la siguiente diapositiva. También tenemos lo que son las fórmulas. Pues las fórmulas son operaciones escritas por el mismo usuario. Son operaciones escritas por el mismo usuario. Aquí más abajo tenemos una pequeña diferencia entre los dos. Una diferencia entre lo que viene siendo la función suma que ya existe, y la fórmula que nosotros hemos escrito para sumar estas celdas. Pues el de arriba estamos sumiendo desde A1 hasta C8. Estamos sumando un rango. Pues pueden ver que esta operación me sale más corta, ¿sí o no? Mientras que la fórmula que hemos escrito, aunque también se podía reducir, pero aquí de forma detallada, eso es lo que hace la función de arriba. Pues, ¿cuáles son las reglas al momento de escribir o de escoger una función? ¿Ya?
Pues la primera regla, si la función va al comienzo de la fórmula, debe empezar por el signo de igual. Pues cuando estamos en la barra de fórmula, estamos escribiendo nuestra fórmula. Si la función que vamos a escoger ya está al inicio, debe empezar por el signo de igual. Igual toda fórmula, toda operación inicia por el signo de igual. Si no ponemos el signo de igual, para Excel esto no es un cálculo, eso es un texto. ¿Ya? Si no empezamos por el signo de igual al momento de escribir, para Excel lo que estamos escribiendo es un texto, no es un cálculo. ¿Ya? Los argumentos, segunda regla, los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. Pues dentro de una función los argumentos van entre paréntesis. Pues primero escribimos el nombre el signo de igual, si va al inicio, el nombre de la función y abrimos paréntesis para ingresar los argumentos. Ya, no hay que dejar espacio ni antes ni después de los argumentos. Todo va pegado, no hay que dejar ningún espacio. Ya, y cada argumento se puede estar separado por 2 puntos, por punto y coma, por coma, dependiendo de los diferentes casos. Eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí está separado en este ejemplo, suma a 1 está separado por 2 puntos. Esto me indica que es un rango, que tiene que sumar desde A1 hasta C8. Si aquí yo tuviera punto y coma, eso me indicaría que solamente hay que sumar A1 y C8, solamente dos valores, A1 y C8. Eso vamos a ver en la práctica también. Los argumentos pueden ser valores constantes, pueden ser los argumentos que van dentro de la función, pueden ser números, pueden ser textos, o también pueden ser otra fórmula o otra función. ¿Ya? Los argumentos deben de separarse por punto y coma. También hay casos que la separación de argumento pues, va a ser coma, dependiendo también de la configuración que tiene en la computadora, en el sistema operativo. Eso lo vamos a ver también en la práctica. También hay funciones ya, como dijimos, hay funciones ya predefinidas. Y Excel lo que hace es recopila las funciones más frecuentes y no las pone o sea, las pone en el mismo en el menú de inicio. Pues esas funciones, las que más se utilizan son la función suma, que permite hacer una autosuma. El autosuma lo que hace es sumar los datos um, que están de forma vertical o de forma horizontal, dependiendo del lugar donde está la celda activa al momento de aplastar el botón. ¿Ya? Pues la autosuma no va a tomar en cuenta datos que no están contiguas, que no están seguidas, que no están pegados. Luego tenemos una función más utilizada que es la función promedio, que permite calcular una media aritmética. Tenemos también la función contar número o la función contar, que permite contar números. También existe la función contará, que cuenta números y letras alfabéticas. ¿Ya? Pues si queremos contar letras alfabéticas, tenemos que utilizar la función contar, porque la función contar solamente cuenta números. Y otra función muy utilizada es la función max, que permite determinar el valor máximo, y la función min, que permite determinar el valor mínimo. Ya. Otro elemento básico, otro elemento muy importante es la herramienta de formato de celda, que nos permite
darle formato a las celdas, como su nombre lo indica. Ya, el formato puede ser, primero, también puede enfocarse en la presentación o tipo de número que estamos utilizando. Um, También se enfoca en la alineación del dato que está en esa celda, en la fuente, en el borde, en el relleno y en la protección que le podemos dar a esta celda. Ya, pues aquí dice, Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. Pues Excel nos permite cambiar toda la apariencia de una celda, utilizando solamente el formato, la herramienta de formato de celda. Para hacer todos esos cambios tenemos que entrar aquí. Pues aquí tenemos la quinta y la última actividad. Lo vamos a hacer utilizando el formato de celda. Pero primero, ¿cómo entramos a formato de celda? Lo podemos hacer dando clic derecho a la celda o al grupo de celda que queremos modificar. Clic derecho y luego vamos a formato de celda. ¿Ya? Pues la actividad es la siguiente. Tenemos que ingresar los datos que se ven aquí en la pantalla hasta la fila 12. Ingresamos los datos. Luego vamos a aplicar los cambios que se piden aquí, los cambios que se solicita aquí. ¿Ya? El título debe estar con Comic Sans MS, tal como lo indica aquí. Los productos que están aquí de forma vertical deben estar con el tipo de letra que se indica aquí. Los meses, enero, marzo, mayo, deben estar con este tipo de letra y color de fondo que se indica aquí. Los meses, febrero y abril, deben estar con el tipo de letra que se indica aquí. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Agradezco su atención. Alguna pregunta me pueden hacer por el WhatsApp o por cualquier medio que tienen para contactarme. Nos vemos en la siguiente clase para ya iniciar con la clase práctica. Espero que hayan leído y hayan entendido la primera parte de la clase, que es la parte teórica, que nos va a ser bastante útil al momento de realizar las diferentes actividades prácticas. Hasta luego.